Muy bien, vamos a regresar ya. Creo que el Mini Mental, sin duda alguna, va a ser un instrumento muy bueno en el sentido de el uso práctico y el uso más específico que le tengamos que dar. De hecho, de tarea les voy a pedir, le van a poner el test de Mini Mental, si es que es posible, o sea, tampoco es una obligación, a una persona mayor de los 60 años. Si no la conocen, pueden aplicárselo a cualquier persona que ustedes tengan a la mano con las obvias y claras medidas de distancia. ¿De acuerdo? Hacen el cálculo y la función como nosotros lo tenemos y lo guardamos como actividad 1 mini mental con tu nombre. ¿Sale? Te lo voy a poner así para que sepas cómo se guarda. ¿Sale? Actividad 1 mini mental y tu nombre. En este caso pues sería Gabriel Lara Abad. ¿Sale? Y así lo subes a tu carpeta. Es la actividad que nos vamos a llevar esta semana. Bien, vamos a pasar a una prueba que, si bien es cierto, ya no está midiendo solamente capacidades, habilidades espaciotemporales, sino que se va a enfocar a evaluar o a medir otro aspecto muy importante del cual previamente ya habíamos hablado. El día de hoy vamos a iniciar con la evaluación a través del lote sencillo y su integración en algunas pruebas. ¿Sale? Sabemos o hemos definido que la inteligencia es una capacidad para comprender, entender y sobre todo desarrollar una concreción de las actividades que debemos de trabajar para enfrentar los desafíos del mundo externo. Para mí en lo personal, la inteligencia es adaptación. ¿Ok? Según Spearman, y como lo habíamos revisado, el factor general es el que nos da la capacidad de que a través de factores específicos podamos nosotros involucrarnos en el desarrollo y conclusión de una tarea. Vimos la influencia que había entre lo que para Cattell era la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada y la relación que se marcaba en funciones a el reflejo de la cultura y las capacidades individuales que teníamos con relación a ese factor denominado inteligencia general. Vimos el apoyo que trajo Howard Gardner en hablar de diferentes tipos de inteligencias que no necesariamente tienen que estar presentes en un mismo nivel en todos los seres humanos, y lo que posteriormente Stenberg hablaba de esta función teórica triárquica de la inteligencia, ¿cierto? Muy bien. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional se va a dirigir a la capacidad que tenemos de entender, comprender, empatizar y desarrollar actividades con una o más personas a la vez. Y esto en función a algo que a muchos de nosotros nos falla, que es el control y el manejo de nuestras emociones y el control y el manejo de las emociones de los demás. Yo ponía siempre de ejemplo cuando hablábamos de esto. Tú has visto, por ejemplo, si vas a Ciudad de México, al Estado de México, ¿qué pasa o qué es muy común que pase, tristemente, cuando un auto se le atraviesa a otro en un semáforo o en una intersección vial y se enojan, ¿no? Generalmente, ¿cuál es la primera reacción que tienen estas personas? Tocar el claxon y decirle unas palabras ¿Qué bonitas. palabra, señorita Citlali? ¿O hacia quién dirigen esas palabras? Hacia la persona, al conductor Eso en el que mejor de les los hizo casos, acción. pero generalmente, ¿quién es la persona más afectada por esta verbalización de enojo? La mamá, exacto, claro. La mamá de la otra persona. Normalmente, utilizando las referencias bibliográficas de Octavio Paz, la mentada de madre para el mexicano guarda un impresionante sentido social y sexual y de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué la gente se enoja cuando alguien le mienta su madre? O sea,
Yo no he visto, o al menos no me ha parecido, que cuando alguien le mienta a la madre, a ese otro alguien, la mamá de ese otro alguien, está, no sé, está lavando los trastes o haciendo alguna actividad, y le haga, seguramente le mentaron la madre a mi hijo y por eso me dolió. No pasa eso, o sea, tu mamá o la mamá de la persona puede estar suficientemente bien, sin lugar a dudas, pero alguien se enoja. Entonces, justamente de ahí, este señor, Daniel Goleman, hablaba de esa inteligencia emocional. ¿Cómo podemos controlar a los demás aprendiendo a controlar nuestras propias emociones? Es que ya me dijo que yo, que minga, mi padre, que no sé qué. ¿Y qué? Pues no, ¿cómo voy a ir, amiga? Pues no vayas. Pero es que él me dijo, pues no lo obedezcas. Pero se dirigió a mí de una forma, pues no lo peles, ¿no? Entonces dices, bueno, sí es cierto. Si tú sabes controlar tus emociones, si no te enganchas y, sí, sí es cierto, carnal, dícesela, y tú lo provocas, ay, y te dijo de tu jefa, carnal, ve y dile, y que no, o sea, ¿qué onda, no? Suena gracioso y es hilarante y todo, pero en realidad es una situación muy constante que se presenta a través de estos procesos inmaduros de control de nuestras propias emociones, ¿no? Luego hablamos de Francis Galton, el tamaño que tiene el porcentaje, ajá, de nuestra capacidad intelectual en función a un guarismo. Alfred Binet, la estándar Binet, la distribución normal. David Wechsler, que ya vamos a verlo con mucha más precisión más adelante. Pero, hay lo del triángulo de Stenberg. Pero hay que saber interpretar lo siguiente ahorita que vamos a utilizar una de las pruebas que por cierto ya tienen también en su carpeta de materiales, tienen esta presentación y la carpeta de materiales en donde constantemente estamos hablando de esa lucha entre la genética y el ambiente, entre el género o más bien entre el sexo, si es masculino o femenino, grupos étnicos, raciales, hablamos ya de la eugenesia, hablamos ya de la frenología y debemos entonces enfocarnos en un sentido mucho más práctico de esas relaciones con las cuales nosotros vamos a evaluar. Ojo, hay pruebas de inteligencia, de aprovechamiento, de aptitud y pruebas de orientación espacio-temporal como la que acabamos de ver y que ya se llevaron de tarea. La prueba de aprovechamiento es un instrumento determinado para conocer el nivel de control, dominio, conocimiento que tiene una persona en una materia en específica. Estos, por ejemplo, pues son los exámenes que hacemos en la escuela. Por otro lado, tenemos las pruebas de aptitudes, en donde básicamente no vamos a evaluar el conocimiento, sino la capacidad de una persona en un determinado ámbito o línea laboral de desarrollar o desempeñar adecuadamente una labor o un trabajo. ¿Ok? ¿Cuáles son las limitaciones en función a estas clasificaciones que se hacen de las personas de acuerdo al nivel escalar que obtienen? Mid retardation, moderate retardation, severe retardation o profound retardation. Ok, si nosotros creyéramos que el cociente intelectual fuera así de fácil de medir, pues ya estaríamos en un tremendo y grave error. ¿Por qué? Porque, insisto, así como utilizamos el Alzheimer tristemente como un adjetivo calificativo para hablar sobre las cualidades de una persona, no podemos decir que el cociente intelectual es una medida única, universal o estandarizada. Es más, te pongo el ejemplo. ¿Cómo medimos nosotros las distancias? ¿Cuál es nuestro sistema de medición? El sistema métrico, muy bien. ¿Y en Estados Unidos? Sí, has visto, por ejemplo, el carro de tu tío que vive en el gabacho y que te manda tenis. Ellos no cuentan los kilómetros por hora, cuentan millas por hora. Ellos no cuentan, como dice el Dani, en metros o centímetros, usan pulgadas, yardas, pies, etcétera. ¿Cómo medimos nosotros la temperatura? ¿Cuál es el sistema métrico en el cual nosotros medimos la temperatura? Los grados centígrados. ¿Con qué niveles trabajan, por ejemplo, en Inglaterra? Los grados Fahrenheit.
Entonces, si de un mismo fenómeno atmosférico, natural, meteorológico, lo que tú quieras, existen diferentes puntuaciones o escalas, lo mismo sucede con la inteligencia. Ajá. Estos rangos van a depender no de lo que dice la gente, sino de una escala. Una escala en la que estén propuestas las funciones delimitativas sobre la puntuación obtenida en el caso de los sujetos. Pero ojo, regla número 1. Si alguien llega y te presume que tiene un cociente intelectual arriba de 120, primero pregúntale en qué escala. Y es muy probable que por muy inteligente que se crea o que se venda, no va a saber. Porque no es lo mismo sacar un coeficiente, un cociente intelectual en el WISE que en el Binet-Simon, que en el Otis, en el Wonderlic, etc. ¿Sale? Eso. Otro. Esto es interesante, pero en función a la realidad y a lo que a mí se me está exigiendo como profesional de la psicología, porque ya dijo que ahora sí ya voy a poder hacer instrumentos, y así como el médico que aprende a utilizar el estetoscopio, o las enfermeras que aprenden a tomar la temperatura, o los nutriólogos que empiezan a hacer dietas, ¿yo en qué momento de la carrera ya puedo sentirme psicólogo aplicando algún tipo de instrumento? Bien, este es el caso del cuarto semestre, y lo más importante, que esa realidad tienes que entender que no solamente aplica en la escuela, sino también que aplica en el trabajo, que aplica con tus relaciones personales y que en general aplica para hacer todo en la vida. La inteligencia no solamente es ser listo, no solamente ser astuto, brillante, capacidad de memorizar, comprender, aprender, reaprender, que es algo fundamental, y sobre todo cómo actuamos inteligentemente para resolver algunos problemas. Bien, si estamos ya en ese acuerdo, lo que tendríamos primero que observar es justamente que la evaluación de ese conocimiento puede utilizarse en función a este instrumento. Ajá. Este instrumento denominado Otis, este es el Otis sencillo, ¿sale? Las pruebas de inteligencia. Fíjate, esta prueba tiene un antecedente ya considerablemente largo, tiene más de 103 años. Ajá. Entre 1918 hasta 1954, los sistemas de escalamiento de inteligencia basados en este trabajo de Arthur Otis desarrollaron procesos a través de los cuales se empezaron a utilizar más en cuestiones de tipo laboral a partir de 1943, sobre todo ya en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, que sobra decir al día de hoy, de no haber sido por esa guerra, muchos de los avances tecnológicos, científicos, médicos o psicológicos no hubieran sido suficientes para tenernos al lugar a donde hoy estamos. Hay muchas versiones de la prueba, sí, y se han investigado y rediseñado en función al sentido práctico que ésta tiene. De hecho, el Otis sencillo, el Wonderlic y el Otis Gamma son versiones un poquito más complejas en función a la población a la que va dirigida. Las pruebas Otis son pruebas autoadministrables y son procesos de evaluación de una capacidad mental. Generalmente se encuentran en las que mayor uso se da en procesos de selección, debido a que la aplicación es rápida y sumamente sencilla, así como la calificación. Una de las versiones abreviadas del Otis que más éxito ha tenido es aquel que se tiene que resolver en 12 minutos. Fíjate, 12 minutos. Por otro lado, el Wonderlic, el Otis Gamma y también la prueba mayor son pruebas de aceptación y selección de personal, pero en otros niveles de acción. O sea, ya son pruebas que se enfocan más en evaluaciones de niveles gerenciales que de tipo operativo. ¿Ok? Estas se utilizan para evaluar adultos en el campo comercial e industrial y son instrumentos de selección que ayudan a conocer de qué manera un sujeto puede llegar a emplear o utilizar algún tipo de desarrollo ya muy específico de un área que la vacante necesita y entonces saber si es posible cubrirlo o no. Este es el Otis sencillo, ¿sale? Es una prueba de 75 reactivos. Mide el significado de las palabras, analogía verbal, oraciones desordenadas, interpretación de proverbios, razonamiento lógico, series de números y razonamiento aritmético. ¿De acuerdo? Tiene una aplicación de 30 minutos. Ojo, 30 minutos la versión que vamos a trabajar.
Puede aplicarse a personas que tengan el nivel de secundaria en adelante y solamente se necesita una copia del examen y un lápiz, no más. Ajá. La administración puede ser individual o colectiva y lo más importante, que la confiabilidad pueden estar en pruebas pares e impares de split half en 0.91 de acuerdo a una escala ya definida, o sea, es muy alta. La validez tiene un nivel correlacional de 0.71 con el test de habilidades primarias, o sea, que la correlación de estos resultados con el test de habilidades primarias está en 0.71, recordando que entre más se acerque el 1, pues obviamente más relación tiene con la prueba. La validez de correlación es fuerte. Esta adaptación fue trabajado por Yale y colaboradores en la ciudad de Madrid. Sin embargo, la traducción ya se ha hecho al lenguaje mexicano y ahorita lo van a poder ustedes constatar, ¿ok? Este es el test de Otis. Las instrucciones: no abra este folleto antes de que se le indique que pueda hacerlo, y en la hoja especial para respuestas tendrá que escribir su nombre, su edad, así como la información adicional requerida. En muchos casos, la información general que se les pide es que pongan el puesto al que van, la persona que lo evalúa, la fecha y la hora del momento de sus respuestas, ¿ok? ¿Cómo se va a trabajar esta prueba? Bueno, esencialmente tenemos que decirle al sujeto que tiene que estar tranquilo y que conteste de la forma más honesta y sobre todo mucho más fácil que pueda él considerar tener. Esta es una prueba para ver cómo piensa. Contiene preguntas de diferentes clases y después de cada pregunta usted va a tener de 3 a 5 respuestas posibles. Usted debe decir cuál de esas respuestas que le siguen es la correcta. Como es una prueba donde se mide el tiempo, no le conviene emplear mucho en función a una sola pregunta, o sea, no se quede con una sola pregunta. Ahora, como ejemplo, vamos a ver qué es lo que podemos obtener. Oigan, ¿por qué no me dicen que no estoy presentando? Digo, aunque en el video se vea, no va a haber problema, pero bueno, supongo que sí ven los videos de las clases, ¿no? Ahora sí, aquí está. ¿A cuál de las 5 cosas de aquí abajo es más dura? A, tela; B, piedra; C, algodón; D, gelatina; E, espuma. La respuesta correcta es piedra. La palabra piedra corresponde a la letra B. Por lo tanto, en su hoja de respuestas, usted tendrá que colocar esa respuesta correspondiente a la pregunta que se indica. Vea los espacios para marcar las respuestas en donde sea importante que la coloque. Ahora, pruebe usted con el siguiente ejemplo. Recuerde escribir su respuesta en el espacio especial para estos ejemplos y no aquí en el folleto, considerando entonces que, en este caso, esta es la hoja de respuesta que le vamos a dar también al sujeto, aparte del cuadernillo. Aquí el sujeto tendrá que colocar su respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Un pino es una especie de A, pájaro; B, gusano; C, planta; D, árbol; E, flor. La respuesta correcta es árbol, la cual corresponde a la letra D. Así que en su hoja de respuestas deberá marcar la letra D en el espacio del ejemplo B. Ejemplo C. Vamos con otro ejemplo. ¿Cuál de los 5 números de abajo es menor que 25? A, 35; B, 58; C, 26; D, 45 y E, 19. La respuesta correcta para el ejemplo es la letra C, que es 19, y en este caso corresponde a la letra E. Así que esta debe ser su respuesta en el ejemplo C. Por favor, lea cuidadosamente y decida cuál de las respuestas es la mejor en la serie de ítems que se le va a presentar. Al marcar sus respuestas, asegure siempre de que el número que va a poner corresponde con la pregunta que está exactamente marcada con el mismo dígito en su hoja.
Borre completamente cualquier respuesta que desee cambiar, no hay ningún problema. Y considerando que este instrumento tiene 75 ítems, ¿ok? No se espera que pueda responderlas forzosamente todas. Sin embargo, trate de contestar bien el mayor número posible. Tenga por favor mucho cuidado de no ir tan rápido para que no cometa errores de equivocación o de ponerlo en un lugar que no es. Y sobre todo, de nueva cuenta le repito, no pase mucho tiempo en una sola pregunta. Se le van a conceder 30 minutos a partir del momento en el que el examinador le indique que empiece y ninguna pregunta tendrá que ser contestada por el examinador. En este caso, si no conoce la respuesta, por favor, continúe con la que sigue. Y ahora sí, aquí empieza el test. Es un test que, como ya dijimos, evalúa las áreas antes mencionadas y lo más importante, que tiene la capacidad también de sacarte un cociente intelectual. Pero bueno, eso lo vemos la clase del día de mañana. Les dejo esa tarea. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y sigamos haciendo mucha psicología.
Buenas tardes. Cid Jiménez, Presente. Cruz Cortés, Presente. García Vadillo, Presente. García Santillán, Presente. González Ortiz, González Ortiz, ¿no está? Es la que está enferma, profe. Ah, ok. Hernández Hernández, Islas Verde, Presente. La Fuente Cruz, Presente. Laguna Tadeo, Presente. Maturano Uchín, Presente. Monroy Hernández, Presente. Muciño Vázquez, Presente, profesor. Pérez Martínez, Presente, profe. Reyes de la Cruz, Presente. Rufino Luna, Lo puso en el chat. Sánchez Cruz, Presente. Sánchez Prieto, Presente. Trejo Monroy,
Presente. Y Villeda Muñoz. Presente. Muy bien. ¿No ha hablado con usted su asesora? No. Ok. Tomaré eso en cuenta. Muy bien. Ok, el día de ayer estábamos trabajando todo lo relacionado con esta parte del escalamiento y los tipos de escalas con las cuales nosotros trabajamos en psicología, ¿cierto? Hablábamos que hay una diferencia importante entre la escala de intervalo y la escala de razón. ¿Alguien me puede decir en qué radica esa diferencia?